Lenguaje del derecho. Continuación. Norma. Es necesario precisar que la palabra norma, en primera acepción, significa escuadra para arreglar y ajustar maderas, piedra u otras cosas. Por extensión, una norma es la regla, la pauta que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas o actividades. Así, el derecho a normar fija, establece, ajusta la conducta social que puede afectar los intereses primigenios del hombre en sociedad. En suma, el derecho, a través de las normas jurídicas, ordena qué pautas o conductas sociales deben seguirse. El derecho no describe, sino que prescribe cuáles son las conductas que de hecho se verifican en la realidad. Las normas jurídicas son, entonces, un caso del uso prescriptivo del lenguaje. Eduardo García Maínez apunta a que la palabra norma suele utilizarse en dos sentidos, uno amplio, lato sensu, y otro restringido, stricto sensu. El uso del término norma en sentido amplio recibe el nombre de la regla práctica y consiste en la prescripción de determinados medios a efecto de realizar ciertos fines. Así, en aquellos casos en que se dice, según García Maínez, para ir de un punto a otro por el camino más corto es necesario seguir la línea recta, formularé una regla técnica. Contrariamente, cuando en sentido restringido utilizamos la voz norma, nos referimos a las reglas de comportamiento cuyo cumplimiento tiene un carácter obligatorio y no potestativo como las reglas técnicas. Esto es, imponen deberes o conceden facultades. Si afirmo, continúa el autor citado, debes honrar a tus padres, expresaré una norma. Las reglas prácticas se expresan formalmente como juicios enunciativos, porque, de acuerdo con su nombre, describen lo que es, denotan el carácter contingente o es necesario de los fenómenos sucedidos en la realidad. En cambio, las normas, en sentido estricto, son juicios normativos, es decir, son reglas de conducta que imponen un modo determinado de comportamiento, o sea, se ocupan del deber ser de alguien. Aquí nos topamos con otro dato que nos subraya el carácter relacional y, por lo tanto, social del derecho. La norma tiene sentido en la medida que prescribe una conducta debida por alguien. Existe un largo y antiguo debate en torno a la posibilidad de distinguir, identificar o encontrar una característica exclusiva y propia de las normas jurídicas que las haga esencialmente diferentes de las normas con las que conviven. En la inteligencia de facilitar la comprensión de esta cuestión resultan necesarias las siguientes aclaraciones. Primera, ¿cómo debe entenderse la preocupación por encontrar una característica esencial o exclusiva que permita identificar indubitativamente a las normas jurídicas? Segunda, que, contrariamente a lo que suele pensarse, no son una, sino algunas características que hacen distinguibles a las normas en tanto que jurídicas, toda vez que éstas poseen un carácter complejo, es decir, para que sean calificadas así, deben acudirse a varios criterios. Tercera, que la característica más acusada o esencial de las normas jurídicas, la coacción, misma que adelante abordaremos con especial detalle, no le debe ser asignada a la norma jurídica tomada aisladamente, sino al conjunto de las normas que componen un ordenamiento jurídico. En efecto, la característica que suele presentarse como la más propia de la norma jurídica debe considerarse de la manera más precisa, como del ordenamiento jurídico en general y no de todas las normas jurídicas en lo particular. Esta precisión es muy importante porque la coacción no aparece siempre ni en todos los casos en que nos hallamos ante normas jurídicas consideradas individualmente. Circunstancia esta que no le quita el carácter jurídico a la norma en cuestión ni a dicha característica el hecho de ser la más destacada o singular de lo jurídico. Además, la coacción está íntimamente relacionada con la función original del derecho. Profundicemos, pues, en cada uno de estos puntos. Respecto de la primera aclaración debe abundarse en lo siguiente. Aquello que solemos llamar caracteres esenciales de un concepto, en este caso las normas jurídicas, no son sino una serie de propiedades que los usuarios de una expresión les asignan a efecto de distinguirlas de otras normas similares o análogas. Lo anterior por razones de utilidad, practicidad, claridad o conveniencia teórica. Es decir, que a priori una norma no va a ser por sí misma jurídica o moral o social. Una norma tendrá el carácter de jurídica, moral o social si ésta posee el conjunto de propiedades o caracteres que los usuarios de la expresión le han asignado, en este sentido como esenciales, lo cual, como es obvio, podrá modificarse en la medida en que los usos y las necesidades de aplicación de un concepto vayan variando. Recurramos a un ejemplo que nos permita explicar lo anterior. El artículo 411 del Código Civil para el Distrito Federal prescribe: en la relación entre ascendientes y descendientes, es decir, entre abuelos, padres e hijos, debe imperar el respeto y la consideración mutuos,
cualquiera que sea su estado, edad y condición. Como puede observarse, lo que esta norma jurídica realiza es un llamamiento o invitación de carácter moral para que, entre padres e hijos, entre abuelos y nietos, prive un trato cordial, amable, respetuoso, si se quiere, más precisamente moral. ¿Qué hace pues un llamamiento moral ético en un ordenamiento jurídico? ¿Esa norma no es efectivamente jurídica? En cuanto a la primera pregunta, no debe extrañarnos o preocuparnos que dentro de los ordenamientos jurídicos existan normas con contenido moral, porque, si bien con propósitos distintos, el derecho suele coincidir con ciertos principios y preocupaciones que se consideran propios de la moral: el respeto a la vida, la honradez, la importancia de conducirse con verdad, etc. Por lo que hacia la segunda interrogante, debe decirse que la norma establecida en el ya citado artículo 411 es jurídica por encontrarse precisamente en un dispositivo jurídico, por haber sido formalizada y publicada de acuerdo con los procedimientos legislativos establecidos por la ley para tales efectos, independientemente de su contenido moral en este caso. Esta circunstancia nos lleva a plantearnos una nueva pregunta: ¿es acaso la forma en que se produce, expide o formaliza una norma lo que la hace jurídica? ¿Es acaso la forma en que se produce, expide o formaliza la norma lo que la hace jurídica? Sí, en efecto, y es aquí donde procede profundizar respecto a la segunda aclaración. Uno de los métodos más seguros para determinar cuándo nos hallamos ante la existencia de una norma jurídica tiene que ver con la forma en la que ésta es producida y dada a conocer. Toda vez que los sujetos que emiten y aplican las normas jurídicas están institucionalizados. Así, mientras que las normas morales pueden provenir de la sabiduría de un preceptor, quien las infiere de grandes principios morales: los hijos deben honrar y respetar a sus padres, amaos los unos a los otros. Las normas jurídicas, independientemente de que reproduzcan este principio, lo que las hace tales, es decir, existentes como normas jurídicas, es el hecho de haber sido formalizadas y publicadas de conformidad con los requisitos que el sistema jurídico, el propio derecho, generalmente la ley, señale para tales efectos. Esta característica de las normas jurídicas se denomina validez jurídica. Validez jurídica. El concepto de validez de una norma jurídica comporta varios significados, según lo dicho en párrafos anteriores. En una primera instancia, cuando predicamos la validez de una norma jurídica, aludimos a su existencia. Esto es, nos encontramos ante una norma de naturaleza jurídica a partir del momento en el que podemos identificar que cumple con los requisitos formales para hacerlo y le demanda el derecho, con independencia de su contenido. Esta clase de validez la llamaremos validez formal de la norma jurídica. En efecto, una norma es jurídica por el hecho de pertenecer al ordenamiento jurídico. Ello quiere decir que fue producida o incorporada al mismo a través de las diferentes formalidades establecidas por el derecho. Estas formalidades tienen que ver fundamentalmente con dos cuestiones: que el órgano, autoridad o sujeto que la produzca sea competente o capaz, es decir, que posea la facultad o capacidad para producir esa norma, y que se haya observado el procedimiento específico que el tipo de norma jurídica en cuestión requiere: una ley, una sentencia, un tratado internacional, un contrato, etc. Predicar la validez jurídica de una norma es, como ha subrayado Luis Prieto Sanchís, predicar la existencia de una prescripción. En efecto, una norma es válida jurídicamente si existe como tal, lo que por extensión significa que esa norma pertenece a un ordenamiento jurídico. En tal virtud, resulta necesario que esa norma haya sido producida o incorporada al mismo a través de las diferentes formalidades establecidas por el derecho. En suma, para los efectos del primer criterio de identificación de las normas jurídicas, hacemos caso omiso de su contenido porque, en palabras de Prieto Sanchís, cuando decimos que una norma jurídica es válida y en tal medida perteneciente al derecho, ello no implica, desde luego, ninguna recomendación moral de obediencia. ¿Quiere entonces decirse que el contenido de las normas jurídicas puede ser fijado de forma totalmente arbitraria? ¿Quiere entonces decirse que el contenido de las normas jurídicas puede ser fijado de forma totalmente arbitraria? No precisamente, puesto que para efectos de la obligatoriedad jurídica, así como para determinar la justicia y la obediencia al derecho, el contenido de una norma, es decir, lo prescrito por ella, resulta determinante. Así, por principio, afirmar que una norma es válida significa que esa norma existe, que pertenece a un ordenamiento, en este caso el jurídico. Decir entonces que una norma pertenece a un ordenamiento significa afirmar que esa norma es válida, lo que trae necesariamente aparejada la pretensión jurídica de que su observancia pueda ser legítimamente exigida por parte de quien tenga a su cargo la aplicación de la misma. Inclusive tal norma,
de no ser observada voluntariamente por su destinatario, puede serle impuesta coactivamente. Obviamente, las normas que no gozan de validez jurídica, o sea, que no pertenecen al ordenamiento jurídico, no comparten esta forma singular de eficacia o garantía de aplicación, es decir, la coacción. Lo anterior explica que durante mucho tiempo se haya pensado que la característica y condición de juridicidad fundamental o esencial de las normas pertenecientes al derecho era, precisamente, su carácter coactivo, lo cual es solamente parcialmente cierto, según veremos más adelante.